caso de Jordania es muchísimo más complicado por dos motivos. Uno, lo mencioné hace poco, oficialmente, según la ley internacional, Cisjordania es un territorio bajo disputa, igual como 20 casos más en el mundo. Mencionando uno bastante conocido en Sudamérica, es las Islas Malvinas, que ni siquiera están de acuerdo los dos lados que es el nombre de este territorio. En Cisjordania pasa lo mismo, ¿no? Para los judíos es Judá y Shomrón, Judea y Samaria, son nombres bíblicos bien antiguos, y para los palestinos es parte de Falastín. Falastín así se llama el nombre de todo el país, o sea, de todo el territorio, no solamente Cisjordania. Así que no es cuestión, por supuesto, no es cuestión de nombre, ¿no? No por ahí tenemos el problema, no por eso son territorios en disputa, sino por su estatus internacional. Mencioné dos veces por lo menos que en 1950 Jordania, con el apoyo de Gran Bretaña, anexó la Cisjordania y puede ser que hasta hoy sería parte legítimo de facto de Jordania si Hussein no hubiese participando en la guerra de 67, cosa que ya expliqué que él no tenía otra alternativa más allá de participar, sabiendo que él va a perder Cisjordania porque él prefería perder Cisjordania que perder su cabeza. Entonces, me parece una decisión correcta. Pero cuando termina la guerra tenemos, o sea, todos vuelven al principio, no exactamente porque hay ya cambios en la realidad, pero vuelven al principio en el sentido que la pregunta queda abierta. ¿Y ahora qué? ¿Qué será el futuro de Cisjordania? Y bueno, hasta hoy están peleando todos los factores involucrados sobre esta cuestión. Y si me preguntan a mí como ciudadano israelí, más allá que soy historiador, el futuro no lo sé, pero me parece que lo que está pasando en los últimos 30 años, y algunos dicen no 30, sino ya 54 años, desde el año 67, va a seguir un tiempo más. ¿Cuánto? No sé, no un año ni dos. O sea, generación, dos generaciones, la mitad de una generación, quién sabe. Cosas pueden pasar en el mundo, en el Medio Oriente, en el medio ambiente, puede pasar de todo, no sabemos. Pero las problemáticas tienen que ver con lo siguiente. Por el punto de vista israelí, hay por lo menos dos elementos, para no mencionar el primer elemento que ya mencioné, que son territorios bajo disputa. Eso es a nivel jurídico, pero la vida no se rige por los jueces, ¿no? Es importante tener en cuenta este hecho, pero no es suficiente. Dos cosas más fundamentales que los israelíes están viendo en los territorios Cisjordania, territorios ocupados, Judea y Samaria, también los judíos en Israel, no siempre usan los mismos términos para describir este territorio, a veces usan una palabra inventada, Ayosh, que son cuatro letras en hebreo, Aleph, Yud, Vav, Shin, que significa Ezor, Judá y Shomrón, es decir, la región de Judea y Samaria, sin mencionar Judea y Samaria. Con eso están tratando de lavar, no el problema, pero no lava nada porque los nombres no nos van a salvar. Entonces, ¿cuáles son los dos aspectos importantes? Uno es la seguridad, simple. O sea, la línea verde, la famosa línea verde, que hay mucha gente en el mundo que dice que eso fue la frontera, nunca fue frontera. Fue una línea de cese de fuego firmada entre Israel y Jordania en abril de 1949. .com. No tiene ningún estatus de frontera, nunca tuvo y nunca puede tener, siempre y cuando los dos lados se van a ponerse en acuerdo, pero eso nunca va a pasar, por lo menos del lado israelí. Hay muy pocos israelíes que siguen hablando, aunque ellos tienen muchos medios y hacen mucho ruido porque son muy intelectuales y son conocidos en el mundo,
pero no funciona así. O sea, la política local no es cuestión de quién tiene las puertas abiertas en Princeton o en Cambridge o en Oxford. La mayoría de los israelíes que tienen el derecho del voto rechazan totalmente la posibilidad que la línea verde se va a transformar de una línea totalmente arbitraria que fue dibujada en abril de 1949 a una frontera oficial entre Israel y otro país árabe. Entonces, ¿qué quieren los israelíes? Ya otro consenso. La mayoría de los israelíes dicen que el control de Israel sobre el valle del Jordán, del río del Jordán, el valle, se trata de por lo menos 10 kilómetros desde el Jordán hacia el oeste. Otra vez pueden fijar en el mapa, más el control total de todo Jerusalén. Okay, entonces de eso hay muchos israelíes que dicen, bueno, Jerusalén tiene muchos pedazos. Hay la ciudad antigua, que eso sí tiene que ser bajo el control israelí. Y claro que hay la ciudad judía, occidental, que es a donde está el gobierno y el parlamento y el Corte Suprema y los museos, etcétera, etcétera, sí. Pero hay muchos barrios que son prácticamente de palestinos y para qué Israel quiere controlar estos barrios. Pero de punto de vista de los palestinos, lo que quieren los israelíes sobre Jerusalén ya es non-starter, como se dice en inglés. Ya es innegociable de punto de vista de ellos. Ellos quieren que Israel salga de la ciudad vieja, la ciudad antigua. Entonces, ahí tenemos la cuestión de la línea verde de punto de vista israelí, que bajo del título de seguridad. Entonces, un aspecto. El otro aspecto es, por supuesto, el aspecto cultural, espiritual, religioso, mitológico, sentimental, pueden llamarlo como quieran. O sea, para los judíos, la cuna del pueblo judío, y no solamente para los judíos, para la gente que creen que la Biblia tiene algo que ver con una historia, no es un libro de historia, yo como historiador lo voy a decir, sin duda, o sea, sin tener vergüenza, no fue nunca la intención de la Biblia de ser un libro de historia, pero algo de historia está en este libro. Y la cosa lo que estamos hablando en este momento, o sea, el nexo entre el pueblo judío y Judea y Samaria es incuestionable. ¿Qué podemos hacer? La única cosa que podemos hacer es lo que hacen algunos intelectuales palestinos que escribieron el convento de la OLP, diciendo que el pueblo judío de aquel entonces, de hace 3.000 años, que este pueblo sí tenía que ver con Judea y con Samaria, y que Jerusalén, este pueblo ya no existe, y los judíos de hoy son un invento, son judíos que se transformaban al judaísmo en Europa hace 1.000 años y no tienen nada que ver con, bueno, se puede lavar la historia como cualquier, no voy a repetir el derecho que tiene todo el mundo a libre expresión, también a hablar estupideces. Es parte de la democracia. Cada uno tiene el derecho de decir y pensar lo que él quiere. Si los hechos tienen importancia, entonces ahí tenemos el nexo. Ahora, el hecho que Israel no controlaba Cisjordania entre 49 y 67 no significa que en ningún momento los judíos perdían la esperanza un día volver, y en el momento que volvían ya no quieren salir de eso. Muchos de ellos no quieren salir. Y si juntamos estos dos aspectos, el aspecto de seguridad y el aspecto sentimental, ahí ya tenemos el problema creado de punto de vista israelí, porque es muy difícil conseguir una disposición de israelíes a ceder territorio. Y sorpresivamente, según las encuestas, hasta hace más o menos 10 años, todo el tiempo había alrededor de 70 o 60, entre 60 y 70% de la población israelí que estaba dispuesto a ceder territorios en Cisjordania, no todos, pero gran parte, siempre y cuando en el otro lado va a haber un liderazgo que va a firmar una paz de verdad y va a asegurar que será una paz de verdad. Y con eso estamos llegando al otro lado. Si hay un factor árabe
que puede asegurar un compromiso de paz y lo que hará falta para concretar, para asegurar que esta paz sea una cosa tangible, es el régimen de Jordania, es decir, Hussein. Hussein falleció en el año 1999. Él subió al poder cuando era muy joven, cuando creo que tenía 18 años, en 1953. Y desde su primer momento, todo el mundo en la región, en todo el mundo árabe, decía, este muchacho no va a cumplir 20 años. Cuando cumplió 20 años, decían, este muchacho no va a cumplir 25. Cuando cumplió 25, y bueno, así sucesivamente, y murió de cáncer, no de un asesinato como le pasó a Sadat en octubre de 1981 por los hermanos musulmanes en una ceremonia por el triunfo del ejército de Egipto en la guerra de Yom Kippur. No, Hussein falleció por cáncer. Entonces, él ya en el año 68 ya fue considerado por gran parte del liderazgo israelí como un partner, como compañero de un proceso de paz. El problema fue que en el mismo tiempo la OLP, Yasser Arafat, cada vez ganó más apreciación de su propio pueblo por no perder en la guerra de 67, cosa ridícula, porque nunca fue un ejército, entonces ¿cómo va a perder? Es como decir que yo nunca perdí en un partido de fútbol contra la selección de Brasil, claro, porque yo no soy una selección de fútbol. ¿Ok? Entonces, igual acá pasó, pero otra vez no voy a volver a las fantasías que son parte muy importante del discurso público en el Medio Oriente. Otra vez, en lugar de usar el sentido común y un poco más esfuerzo de acercarse a la verdad, entonces la gente prefiere fantasías. Entonces, Arafat fue el nuevo héroe después de Nasser, porque él no perdió en la guerra de 67 y también logró adelantar algunos atentados matando judíos. De eso, claro que él se hace más héroe todavía. Entonces, cuando uno habla de una solución, de un partner en Cisjordania, entonces para muchos palestinos, no todos, pero para muchos palestinos, Arafat es el dueño del asunto. Lo que pasa es que según Arafat no existe ni Israel ni Jordania. Según el convento, según la plataforma de la OLP, que fue reformada en 68, agregando cosas que tienen que ver con la última guerra de 67, pero prácticamente no cambió absolutamente. Entonces, según la plataforma de la OLP, ni Jordania, bajo el control de Hussein, ni menos Israel, bajo del sionismo, que es un brazo del imperialismo británico y americano, ambos países no tienen el derecho de existir. Y la visión de la OLP es tener un solo país, un solo estado, entre el desierto, quiero decir, entre Irak, desierto que está entre Irak y Jordania, y el mar se refiere al Mediterráneo. Entonces, por un lado, gente en el mundo dicen, tenemos un líder genuino, Arafat, porque él es palestino y él fue uno de los refugiados de 48, entonces él es un verdadero San Martín de los palestinos. Pero este San Martín no quiere hacer una democracia liberal en la región conocida como Palestina o lo que sea, sino él dice para que los palestinos salgan para adelante hay que eliminar el Estado de Jordania y eliminar todo el Estado judío, otra vez diciendo que todos los judíos que han llegado después de 1917 tienen que volver a sus casas. La OLP publica en los diarios en el occidente avisos invitando judíos, ciudadanos israelíes, que llegaron a Israel de Marruecos o de Libia o de Argelia o de Tunisia a volver a sus casas. Bueno, así es. Así que, ¿qué tipo de proceso de paz o qué tipo de proceso diplomático se puede hacer con Arafat? Una cosa más, Arafat rechaza totalmente el 242 porque no figura ya el asunto palestino. Y es cierto, porque esta resolución tenía que ver con la última guerra de los 6 días. Otra vez, los palestinos no participaban en la guerra de una forma directa. Entonces, no es un partner
a ningún proceso político. En cambio, ¿qué es el problema de Hussein? Si él va a empezar a negociar con Israel, él va a infraccionar las decisiones, las resoluciones de Jartum, de no negociar con Israel. Entonces ahí tenemos como una congelación total, es como una trampa impasable. Pero ahora llegó el tiempo de hablar de la solución. Yo mencioné la clase pasada que el gobierno israelí no tomó la decisión de paz por territorios en la frontera con Cisjordania por las problemáticas. Y ahora, después de haber explicado las problemáticas, voy a mencionar qué fue la política informal que adoptó el gobierno israelí en relación a Cisjordania. Y con eso estamos llegando a la famosa, por lo menos en términos israelíes y para la gente que conoce el tema, la famosa Plan Alon. Y Gal Alon, que otra vez repito, desde 1961 fue parte del gabinete de seguridad de Israel. Él fue ministro de laburo, después de absorción, después de educación y su último papel fue ministro de Relaciones Exteriores, pero la cosa importante es que él fue siempre uno de los 5 ministros que tomaban las decisiones más importantes en este campo. Y claro que estamos hablando del primer ministro, el ministro de Economía, el canciller, y el ministro de Defensa, que en algunos casos era la misma persona. Por ejemplo, Eshkol fue tanto primer ministro como ministro de Defensa. Entonces, estamos hablando de unos 5, un gabinete muy reducido de 5 personas, entre ellos Yigal Allon, que él presentó ya en 67, apenas termina la guerra, él presenta su plan en julio de 1967, a donde él explica por qué el Valle del Jordán es imprescindible para la defensa de Israel y por qué hay que hacer allá asentamientos judíos solamente en lugares a donde no hay mucha población árabe, para no controlar la vida de árabes, suponiendo que en un momento Jordania o propios líderes locales que no son de la OLP o una combinación de Hussein junto con líderes palestinos locales que no son de la OLP, que entienden que la OLP es una amenaza ante todo contra ellos mismos, en un momento va a haber un acuerdo que Alon dice es preferible un acuerdo temporario que dura 5, 10, 15, 20 años. En el Medio Oriente nadie sabe lo que va a pasar mañana. Entonces, ¿para qué hablar con altas palabras, con grandes palabras, ir a Estocolmo para tener el premio Nobel? No, la cosa en el Medio Oriente, para mejorar el Medio Oriente, hay que hacerlo de una forma paulatina y parcial. Entonces, con este plan, que por un lado habla cubre la necesidad de seguridad del Estado de Israel, paralelamente habla de asentamientos judíos que van a asegurar el compromiso de Israel a esta nueva frontera informal, el Valle del Jordán, y evitar un control de judíos, del ejército judío sobre los palestinos y paralelamente a eso, abrir la puerta a un acuerdo temporario que va a durar 15 años con Jordania y con eso, por un lado, evitar la penetración de la OLP como un factor que va a molestar y no va a contribuir absolutamente nada a la mejora de la vida ni de los judíos, ni mucho menos de los palestinos. Y con eso también va a evitar la necesidad de Jordania, es decir, de Hussein, de disculparse de hacer negociaciones con Israel porque él no está negociando la paz. Es decir, que Hussein va a poder quedar en el poder diciendo, yo conseguí volver a Cisjordania en una forma parcial. Y eso significa que, quién sabe, dentro de 10 años vamos a ser más fuertes y vamos a conquistar a Israel. Puede vender cualquier fantasía o no decir nada. O decir que, bueno, por ahora es algo temporal. Entonces, no estoy infraccionando las decisiones de Jartum. Y esperando que estas decisiones mismas se van a cambiar, porque nada en el mundo está escrito, nada en el mundo
humano, me refiero, está escrito sobre la piedra, y en el Medio Oriente está más bien, todo está escrito sobre el hielo, y en el Medio Oriente hace mucho calor.